La fotografía se ha convertido en una parte inseparable de la vida. Con su aparición, la humanidad obtuvo una oportunidad única de conservar momentos importantes durante muchos años. En este video, les propongo emprender un fascinante viaje al pasado, que ha sido posible gracias a las fotografías del siglo pasado. Disfruten la proyección. A finales del siglo XIX, algunos monjes italianos usaban un inusual atuendo de luto que puede observarse en la imagen. El elemento más sorprendente de esta vestimenta era una máscara que cubría por completo el rostro del clérigo. August Landmesser se hizo conocido como el obrero alemán que desafió al régimen nazi. En 1936, se negó a saludar a Hitler durante una ceremonia de botadura del barco escuela Horst Wessel. Luego, se casó con una mujer judía y dejó el partido nazi. A Landmesser se le acusó de violar las leyes raciales y se le exigió que se divorciara, pero él ignoró esa orden y se mantuvo fiel a sus convicciones. En 1962, durante un vuelo de prueba, George Card sufrió un grave accidente cuando el sistema de eyección falló. Al ser expulsado de la cabina del avión y caer, el piloto de pruebas sufrió múltiples lesiones. Sin embargo, a pesar de ellas, George continuó trabajando en la industria aeronáutica. En 1967, Kathrine Switzer se convirtió en la primera mujer que intentó correr oficialmente el maratón de Boston, aunque los organizadores intentaron impedírselo. Cuando Switzer comenzó con el número 261, el director del maratón, Johnny Kelly, y otros oficiales intentaron detenerla por la fuerza y obligarla a abandonar el recorrido. Esto se debía a que, en ese momento, se consideraba inaceptable que las mujeres participaran en maratones. A pesar de todos los obstáculos, Switzer completó la carrera en 4 horas y 20 minutos, marcando un paso importante en la lucha por el derecho de las mujeres a participar en maratones. En esta fotografía se ve a una joven inclinándose bajo un palo especial. La imagen fue tomada en 1964 en uno de los clubes nocturnos de Los Ángeles. Podría parecer que la chica participa en una competencia de flexibilidad, pero en realidad está bailando el limbo, un baile originario de las Islas Trinidad y Tobago que, para los años 60, ya era parte integral de la cultura de los clubes estadounidenses. En 1941, justo después de la invasión de los países del Eje en Yugoslavia, Albina Maliochevar, de 16 años, se unió al movimiento partisano de liberación nacional. A pesar de su corta edad, cumplía con sus tareas de manera ejemplar. Sin embargo, ya en 1942, la partisana recibió su primera herida en combate. En una imagen histórica aparecen 2 soldados estadounidenses posando con proyectiles de artillería de 155 milímetros, en los que se habían escrito mensajes irónicos como «Huevos de Pascua para Hitler» y «Deseos de feliz Pascua». La fotografía fue tomada en Alemania en 1945 y muestra el humor negro característico de los tiempos de guerra. Así, felicitaban los soldados al enemigo durante las fiestas. En una imagen histórica de 1918, se capta el momento en que un tanquista británico libera una paloma mensajera a través de una abertura especial del vehículo de combate en Francia. Las palomas de la raza Racing Homer eran conocidas por su velocidad y lealtad a su hogar. Llevaban mensajes importantes hasta un palomar especial donde, al aterrizar, activaban una campanilla que señalaba la llegada de un nuevo mensaje para ser entregado al mando. En esta imagen, tomada en 1928, se ve a una familia soviética de una aldea rural. Estas personas escuchan la radio por primera vez en su vida y por la expresión de sus rostros, claramente están impresionados. En agosto de 1945, escolares soviéticos regalaron al embajador estadounidense Averell Harriman un refinado panel de madera con la imagen del Gran Sello de los Estados Unidos. Casi 8 años después, se descubrió por casualidad un dispositivo de escucha oculto dentro del panel. Se trataba de un endófono, desarrollado por el inventor soviético León Teremin.
Este dispositivo permitía espiar sin fuente de energía propia. Posteriormente, el endófono fue presentado ante la ONU como prueba de la actividad de espionaje soviética. El 6 de junio de 1944, Robert Capa, siendo el único fotoperiodista en el epicentro de los acontecimientos, desembarcó en la playa Omaha junto a las tropas aliadas y capturó momentos dramáticos de este evento. Durante su estancia bajo fuego, tomó aproximadamente 11 fotografías que documentaron el heroísmo de los soldados durante una de las mayores operaciones de desembarco de la historia. A pesar del peligro mortal y un ataque de pánico, Capa continuó fotografiando, tratando de transmitir toda la tensión del momento en que las tropas aliadas desembarcaban en territorio ocupado de Francia. En esta conmovedora imagen, se ve a una niña pequeña sentada entre las ruinas de su casa en Londres, destruida durante un bombardeo alemán en 1940. A pesar de la tragedia y la pérdida del techo, la niña no se separa de su muñeca favorita, símbolo de la infancia y la esperanza en los terribles años de guerra. La fotografía se convirtió en un poderoso testimonio de los horrores de la guerra, mostrando su impacto en los más indefensos, los niños. En la fotografía histórica de Burton Holmes aparecen 3 atletas preparándose para participar en el primer maratón olímpico en los Juegos de 1896 en Atenas. En el centro de la imagen está Charilaos Vasilakos, atleta griego que poco antes ganó la carrera clasificatoria con un tiempo de 3 horas y 18 minutos. Esta imagen se convirtió en un testimonio importante del renacimiento del maratón como disciplina olímpica. Esta imagen fue tomada en 1951. En ella vemos a veteranos de la Segunda Guerra Mundial rindiendo homenaje a los soldados caídos que descansan en el cementerio de Arlington. El Cementerio Nacional de Arlington está ubicado en las afueras de Washington. Ocupa un área de más de 2,5 kilómetros cuadrados y es el lugar de descanso de más de 400,000 personas. En este cementerio de honor solo se entierran a participantes de guerras, militares condecorados, presidentes de Estados Unidos y sus familiares. Susan Peters comenzó su carrera como actriz a los 19 años y ya a los 21 años fue nominada al Oscar por un papel secundario en la película Cosecha de Pasión. Le auguraban una carrera deslumbrante, pero en 1945 ocurrió una tragedia que cambió su vida. Durante una cacería, la actriz sufrió una herida en la columna vertebral que provocó parálisis en sus piernas. A pesar de sus esfuerzos por continuar en la industria, incluyendo participaciones en teatro y televisión, la depresión y el deterioro de su salud hicieron que Susan Peters falleciera a la edad de 31 años, dejando una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más de 100 personas se reunieron junto a una secuoya gigante para retratarse frente a este coloso natural. Esta imagen resalta el tamaño fantástico del árbol. Cabe señalar que las secuoyas son longevas entre los árboles. Su esperanza de vida puede superar los 4.500 años y su altura alcanzar los 115 metros. La famosa fotografía tomada por Gerald Waller en 1946 capturó un momento conmovedor en un orfanato austriaco. En ella vemos a un niño de 5 años, sobreviviente de la guerra, abrazando un nuevo par de zapatos. Esta imagen fue publicada en la revista Life y muestra la alegría sincera del niño al recibir un regalo de la Cruz Roja, aunque los zapatos probablemente le quedaban grandes. La foto se convirtió en símbolo de las dificultades del posguerra y de la bondad humana. En esta imagen vemos el momento en que Jesse Owens cruza la línea de meta en la carrera de 100 metros durante los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Logró establecer un récord mundial y completó la distancia en 10 segundos con 2 décimas. Esta histórica imagen se convirtió en símbolo del triunfo del espíritu humano y de la igualdad, ya que Owens, a pesar de los prejuicios nazis, ganó 4 medallas de oro en 45 minutos, desafiando la teoría nazi de la supremacía aria. En una fotografía histórica de principios del siglo XX,
Aparecen dos jinetes indígenas montados a caballo. Se aprecian claramente los elementos característicos de su vestimenta y equipamiento, lo que nos permite imaginar cómo eran los miembros de las tribus indígenas en su vida cotidiana, dedicándose a sus actividades tradicionales. En el monte Rushmore, en el estado de Dakota del Sur, se encuentra un famoso bajorrelieve con los retratos de 4 presidentes de los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. La creación de esta monumental obra de arte se prolongó desde 1927 hasta 1941, bajo la dirección del escultor Gutzon Borglum, con la participación de aproximadamente 400 trabajadores. Cada retrato mide 18 metros de altura y fue tallado a mano. En esta imagen se ven adolescentes de los años 50. Gracias a esta fotografía, podemos ver cómo su apariencia difería de la imagen de los jóvenes actuales. En un antiguo cementerio de la ciudad neerlandesa de Roermond se encuentra una lápida única del coronel Van Gorkum y su esposa, cuyas esculturas de piedra están unidas por las manos a través de un muro de ladrillos que las separa. Esta conmovedora composición simboliza el amor de los esposos, quienes vivieron juntos durante 38 años, a pesar de haber sido enterrados en diferentes partes del cementerio, una protestante y la otra católica, por motivos religiosos. En esta fotografía se puede ver a un adiestrador militar junto a un perro especialmente entrenado que llevó un mensaje importante durante los combates. Estos mensajeros de 4 patas, entrenados para transportar mensajes, desempeñaron un papel clave en la comunicación militar durante la Primera Guerra Mundial, ya que podían atravesar terrenos inaccesibles para los humanos y entregar mensajes incluso bajo fuego enemigo. En 1914, el talentoso inventor Chester McDuffie presentó al mundo un traje de buceo revolucionario, equipado con rodamientos de bolas para permitir el movimiento de las articulaciones. A pesar de su impresionante peso de 250 kilogramos, el traje permitía a los buzos moverse libremente bajo el agua y realizar tareas complejas como reparar estructuras submarinas e investigar el fondo del mar. El invento de McDuffie sirvió de prototipo para modelos más avanzados de equipo de buceo. Pocos saben que después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa automotriz BMW estuvo al borde de la bancarrota. Su destino habría sido incierto si no fuera por el lanzamiento del microcoche BMW Z. Este vehículo inusual, con una carrocería en forma de gota, era extremadamente económico, consumiendo menos de 5 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Esta característica lo hizo increíblemente popular y permitió que BMW no se declarara en quiebra en el difícil periodo de posguerra. En 1917, un fotógrafo logró captar una imagen única que muestra el movimiento paralelo de un carruaje tradicional tirado por caballos y un tranvía moderno en una de las calles más transitadas de Manhattan. Esta fotografía refleja claramente el período de transición en el desarrollo del transporte urbano de Nueva York, cuando los antiguos medios de transporte aún coexistían con las nuevas tecnologías. En 1953, en la playa de Cannes, tuvo lugar la famosa sesión fotográfica de Brigitte Bardot, de 19 años. En esas imágenes, la futura estrella posaba con un atuendo considerado escandaloso para la época: un bikini con estampado floral. Las fotos no solo hicieron famosa a Bardot, sino que también jugaron un papel importante en la popularización del bikini, prenda que en los años 50 todavía era vista como atrevida. Esta antigua imagen fue tomada en 1890. En ella aparece una anciana trabajando en una rueca en el condado de Galway, al oeste de Irlanda. Gracias al trabajo del fotógrafo, más de un siglo después podemos observar en detalle el proceso tradicional de hilado de lana, que era una parte fundamental de la vida doméstica rural de aquella época, así como elementos del vestuario y costumbres de las mujeres irlandesas. Esta imagen histórica capturó los dramáticos eventos de agosto de 1968, cuando las tropas del Pacto de Varsovia, incluidos los tanques soviéticos, entraron en Praga en el marco de la Operación Danubio.
Este momento se convirtió en símbolo del fin de la primavera de Praga y el inicio de una nueva etapa en la historia de Checoslovaquia, marcada por las protestas de la población local y trágicas víctimas. En 1938, en Inglaterra apareció una variedad especial de cochecito para niños desarrollado por la empresa FW Mills, diseñada específicamente para proteger a los niños de posibles ataques con gas. Este cochecito antigás era una construcción hermética con tapa metálica, dentro de la cual había una cuna especial, y el aire se filtraba a través de un sistema de filtros de asbesto. En la imagen se muestra un inusual juego de voleibol. Jóvenes reunidos en la playa de Venice, en California, decidieron jugar con la pelota mientras estaban sobre zancos. En la encantadora fotografía de 1958 aparece la legendaria Audrey Hepburn haciendo compras en un supermercado de Beverly Hills en compañía de un acompañante muy especial, un pequeño cervatillo llamado Pippin. Este dúo inusual surgió gracias al rodaje de la película Green Mansions, en la que la actriz interpretaba a una ninfa del bosque. Para estrechar lazos con el animal, Audrey llevó al cervatillo a su casa durante un tiempo, cuidándolo como si fuera parte de su familia. A principios del siglo XX, pintar la Torre Eiffel era una tarea extremadamente peligrosa. En un principio, incluso se contrataba a artistas de circo para realizarla, ya que pocos se atrevían a subir a más de 300 metros sin protección especial. El proceso de pintura incluía limpiar la superficie de pintura vieja, aplicar una capa anticorrosiva y luego la pintura final. Hoy en día, el enfoque en seguridad ha cambiado radicalmente. Los profesionales modernos cuentan con equipos completos de protección. Hoy en día, los plátanos se venden en cualquier tienda, pero no siempre fue así. En esta fotografía de 1905 se muestra un evento importante, la primera entrega de plátanos a Noruega. Un cargamento de 3.000 kilogramos fue cuidadosamente empacado en cajas especiales. Los habitantes locales se reunieron en el lugar de entrega, esperando con ansias probar estas frutas exóticas. Noruega se convirtió en el segundo país de Europa después del Reino Unido en comenzar a importar plátanos. Este momento histórico marcó el inicio de la distribución de plátanos en el país escandinavo y fue un hito en el desarrollo de la importación de frutas en la región. En esta fotografía, tomada en 1919, se muestra un verdadero orgullo británico del siglo XX, el dirigible R-33, durante su preparación para el primer vuelo en el hangar del aeródromo de Barlow, en el condado de Yorkshire. Esta nave aérea tenía dimensiones impresionantes. Su longitud era de 196 metros y su diámetro, 24 metros. El dirigible R-33 fue un importante invento de la compañía Armstrong Whitworth. Posteriormente realizó más de 20 vuelos exitosos con una duración total superior a 300 horas. En 1975, Arnold Schwarzenegger se convirtió en el ganador del concurso Mr. Olympia. En ese momento, la forma física del actor y deportista se consideraba prácticamente perfecta. Con una estatura de 188 centímetros, tenía unas medidas impresionantes. Bíceps de 57 centímetros, pecho de 145 centímetros, y su figura mostraba una armoniosa combinación de masa muscular y definición. Hasta el día de hoy, muchos culturistas intentan alcanzar sus proporciones. En 1972 fue captada una imagen de la ícono del estilo británico Jenny Clare en su pequeño automóvil Mini. Esta fotografía fue tomada por casualidad, pero parece una sesión profesional para un anuncio del coche. Todo en esta imagen es perfecto. El vestido corto y elegante armoniza con el moderno automóvil compacto de la época y la modelo luce relajada y coqueta. Elvis Presley ingresó al servicio militar en marzo de 1958. Aunque ya era una estrella mundial, rechazó condiciones especiales y sirvió en la tercera división blindada del Ejército de los Estados Unidos en igualdad de condiciones. Más adelante aceptó ciertos privilegios, como vivir en un apartamento y ver ocasionalmente a sus seres queridos,
Pero esto no cambia el hecho de que no eludió el servicio obligatorio, a diferencia de muchas celebridades actuales. En 1936, varios niños se unieron para cuidar al perro que aparece en esta imagen. El motivo fue que su dueño falleció repentinamente y el animal quedó solo. Pero los niños no permitieron que muriera y rodearon al perro de cariño y apoyo hasta el final de sus días. Esta fotografía demuestra que las medidas de seguridad durante las epidemias no se implementaron solo en tiempos del coronavirus. En 1918, los conductores de tranvía en Seattle vigilaban estrictamente el uso obligatorio de mascarillas, no permitiendo subir al transporte a pasajeros sin protección durante la epidemia de gripe española. Esta medida se introdujo debido al alto riesgo de contagio en el transporte público, donde se reunía mucha gente, y fue una de las principales recomendaciones de las autoridades para frenar la propagación del virus. Esta fotografía fue tomada en 1938. En ella aparece un buscador de perlas que se preparaba para sumergirse en el río Mississippi con un equipo casero inusual. Como casco de buceo, utilizó un viejo tanque de gasolina de automóvil con una manguera de jardín. Esto le permitía sumergirse hasta una profundidad de 21 metros y permanecer bajo el agua durante 1 hora y media. En 1923, David Sislacci, ex electricista de Milán, creó una motocicleta de una sola rueda y patentó su invento en Francia un año después. Su vehículo tenía una sola parte móvil, una gran rueda con neumático, impulsada por un motor refrigerado por aire, y estaba equipada con un volante de automóvil para la conducción. En esta fotografía se muestran las terribles consecuencias del desastre del dirigible alemán Hindenburg. La imagen fue tomada el 6 de mayo de 1937 por el reportero Sam Sher y fue incluida en la lista de las 100 fotografías más importantes según la revista Time. En ella se observa el majestuoso dirigible convertido en una pila de escombros en solo 34 segundos. En una fotografía de 1918 quedó inmortalizado un momento trágico, cuando soldados británicos afectados por un ataque con gas se dirigían al puesto de socorro en Croix-Hils durante la batalla de Albert. Cada uno de los heridos llevaba los ojos vendados y se sujetaban del hombro del que iba delante para no perderse. A pesar de la ceguera, continuaban cargando sus fusiles y mochilas con máscaras antigás. Los repartidores de Tokio de los años 30 demostraban una gran destreza en su trabajo. Mantenían el equilibrio sobre bicicletas cargadas con enormes torres de cajas de comida, que a veces alcanzaban 1,5 metros de altura. A pesar de los riesgos, estos repartidores eran conocidos por su fiabilidad y precisión en la entrega. En 1885, en la selva de Honduras, los investigadores descubrieron una antigua escultura de la civilización maya, que se convirtió en un importante hallazgo arqueológico. Esta estatua fue el punto de partida de muchas excavaciones a gran escala que ofrecieron a los científicos valiosa información sobre esta civilización avanzada. A principios del siglo XX, la profesión de cazador de ratas era de vital importancia para la seguridad de las ciudades europeas, ya que las ratas eran la principal fuente de infecciones peligrosas, incluida la peste bubónica. Los cazadores atrapaban a los roedores manualmente, utilizando trampas especiales y animales entrenados, y a menudo sufrían mordeduras que causaban enfermedades. A pesar del riesgo, ayudaban a los habitantes de las ciudades a sentirse seguros frente a estos roedores portadores de enfermedades. En esta imagen se observa un emotivo reencuentro. Este soldado se fue a la guerra cuando su hijo tenía poco más de 1 año y por fin pudieron encontrarse. En la fotografía se captura el momento en que un granjero de Essex pinta rayas blancas en el lomo de una vaca. Esta práctica inusual se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial para aumentar la seguridad en las carreteras. Las vacas con rayas se volvían más visibles para los conductores en la oscuridad, lo que ayudaba a evitar accidentes.
La fotografía de 1886 muestra el rostro de la Estatua de la Libertad durante su preparación para la instalación final en el puerto de Nueva York. Fue tomada antes de que todas las partes del monumento fueran ensambladas. En la imagen se pueden observar en detalle los rasgos faciales, que, según se cree, fueron creados tomando como modelo a Charlotte Berès Bartholdi, madre del escultor Frédéric Auguste Bartholdi, creador de este imponente monumento. El 1 de octubre de 1940, en Canadá se tomó una conmovedora fotografía. En ella podemos ver toda la tristeza de la separación entre un pequeño niño y su padre, quien partía a la guerra junto con otros hombres. El niño intenta agarrar la mano de su papá para traerlo de regreso, pero todos sus esfuerzos resultan inútiles, lo cual constituye la tragedia de esta imagen. En una fotografía única de 1915, se capturó el momento del transporte de soldados italianos en los Alpes. Con la ayuda de un sistema complejo de poleas y cuerdas, los soldados elevaban un cañón junto con un militar y un perro de servicio a las montañas. Esta imagen muestra hoy en día la dificultad de las operaciones militares en zonas montañosas durante la Primera Guerra Mundial y cómo se resolvían los desafíos logísticos en terrenos de difícil acceso. En una rara imagen de 1939, Albert Einstein fue fotografiado descansando en Nassau Point, Long Island, en pantalones cortos, lo que contrasta fuertemente con su imagen habitual de científico en traje formal. Esta foto revela otro lado de la personalidad del gran físico, un hombre que no temía romper con los estereotipos sociales y que podía permitirse relajarse, dejando atrás su imagen académica. En la legendaria fotografía de 1899, Nikola Tesla aparece rodeado de un impresionante espectáculo de descargas eléctricas gigantes en su laboratorio en Colorado Springs. La imagen, que parece una escena de una película de ciencia ficción, fue creada mediante doble exposición. El fotógrafo logró una toma realmente única que captó no solo un experimento científico, sino que creó una imagen eterna del genial inventor. En la famosa fotografía de 1914 aparecen los trabajadores del puente de Brooklyn colgados de los cables de acero durante un descanso mientras los pintaban. La imagen fue tomada por el fotógrafo del Departamento de Puentes de Nueva York, Eugene de Salignac, quien captó accidentalmente a los obreros en esta posición inusual. La foto es considerada un clásico del blanco y negro de principios del siglo XX y frecuentemente se incluye en libros como ejemplo de composición perfecta. En 1903, Mary Harris Jones organizó la famosa marcha infantil de protesta contra la explotación de menores en fábricas y minas de Pensilvania. La columna de niños recorrió más de 200 kilómetros desde Filadelfia hasta la casa de verano del presidente Roosevelt en Nueva York, llevando carteles con lemas como «Queremos ir a la escuela, no a las minas». Aunque no lograron reunirse con el presidente, esta acción atrajo la atención del público al problema del trabajo infantil y ayudó a que se aprobaran nuevas leyes que limitaron la explotación de menores. En esta imagen se retrata una comida en el parque Disneyland. Coincidirán en que los actores disfrazados de personajes de cuentos de hadas aportan una atmósfera especial a este, en apariencia, sencillo comedor. Entre 1930 y 1936, el estado de Texas fue azotado por una serie de tormentas de polvo catastróficas, conocidas como el Caldero Polvoriento de Texas. Estas tormentas fueron provocadas por la combinación de sequía y malas prácticas agrícolas. Como resultado, miles de agricultores perdieron sus tierras, lo que provocó migraciones masivas y serias pérdidas económicas. En una fotografía histórica de 1925 aparece el famoso policía Smokey Buchanan, quien en la playa de Palm Beach, Florida, mide la longitud del traje de baño de Betty Pringle. Con una cinta métrica especial comprobaba si cumplía con las estrictas normas de decencia de la época. Smokey Buchanan era considerado un verdadero campeón de la moral playera. Realizaba estas inspecciones diariamente y multaba a quienes violaban las normas establecidas.
A principios del siglo XX, los investigadores comenzaron a estudiar las estatuas Moai, ubicadas en la isla de Pascua. Desde entonces, estas esculturas se convirtieron en uno de los monumentos más enigmáticos del mundo. En 1950, la empresa Coca-Cola lanzó una campaña de marketing a gran escala en Francia, durante la cual se ofrecía a los ciudadanos probar gratis la bebida gaseosa. La reacción de los franceses fue mixta. Algunos vertían la cola sin siquiera probarla, mientras que a otros les encantó el sabor inusual. Sin embargo, en poco tiempo la bebida se volvió muy popular y comenzó a venderse en tiendas y bares. En 1960, Ernest Hemingway organizó un torneo de pesca frente a las costas de Cuba. Fidel Castro, un apasionado de la pesca, invitó a su compañero Che Guevara a participar en la competición. Aunque Che Guevara aceptó la invitación, no sentía amor por la pesca y, mientras esperaba que picaran los peces, leía la novela de Stendhal Rojo y Negro. En la década de 1880, los leñadores comenzaron a cortar túneles en los troncos de las secuoyas, lo suficientemente grandes como para que pudieran pasar carruajes y, más adelante, automóviles. La idea surgió después de que un rayo impactara uno de los árboles en el Parque Nacional de Yosemite, dejando un gran agujero. En lugar de retirar el árbol dañado, se decidió convertir el hueco en un túnel para atraer turistas. El proyecto fue tan exitoso que en otros parques también comenzaron a crear túneles similares. Sin embargo, estas intervenciones resultaron perjudiciales para los árboles, y pronto se dejó de practicar esta idea. Marilyn Monroe fue un ícono de belleza y estilo. Participó en numerosas sesiones fotográficas, y en esta imagen la vemos descansando despreocupadamente en una playa estadounidense después de un rodaje. Los dirigibles se utilizaron activamente no solo como transporte de pasajeros, sino también con fines militares. Por lo general, se usaban para transportar diversos cargamentos y, en Estados Unidos, patrullaban convoyes marítimos y ayudaban en la detección de submarinos alemanes. En esta fotografía aparece una familia de migrantes. Estas personas acababan de llegar en ferry a Nueva York. Observan a lo lejos la gran ciudad, con la esperanza viva en su interior de una nueva y mejor vida. El 6 de junio de 1944, una multitud de neoyorquinos se congregó en Times Square para conocer las últimas noticias sobre el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. Las personas seguían con expectación el letrero electrónico del periódico The Times, donde aparecieron los primeros mensajes sobre la operación Overlord, en la que participaron soldados británicos y canadienses junto con tropas estadounidenses. En esta fotografía se capta el momento de las primeras investigaciones arqueológicas a gran escala de la Gran Esfinge en Giza. Estas excavaciones permitieron a los científicos descubrir importantes artefactos, incluida la famosa estela de Thutmose entre las patas de la Esfinge, y sentaron las bases para futuras investigaciones de este monumento único de la antigüedad. Esta imagen evoca sentimientos conmovedores. En ella vemos a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, gravemente herido, de pie, sosteniendo la mano de su hijo, mientras contempla el puente Golden Gate, con la esperanza de que nunca más haya guerra. El autor de esta imagen es el fotógrafo Inge Morath. En 1957, como parte de un reportaje sobre animales actores que vivían en mansiones de Manhattan, captó una escena inusual en Times Square. Una llama llamada Linda sacando la cabeza por la ventana del coche de su entrenador, después de una filmación en los estudios de televisión ABC. Esta fotografía fue tomada en 1953 durante la coronación de Isabel II. En ella se ve una mesa donde una niña está sentada completamente sola. Algunas personas suponen que el niño fue apartado de los adultos como medida de seguridad ante posibles infecciones. El 21 de enero de 1986,
tuvo lugar una especie de reunión de todos los aviones supersónicos británicos Concorde en un solo lugar, el aeropuerto de Heathrow en Londres. Este evento fue capturado en la fotografía. La imagen fue tomada con motivo del 10º aniversario del inicio de la explotación de estas legendarias aeronaves, que se convirtieron en símbolo del progreso tecnológico e innovación en la industria aeronáutica. En esta imagen aparecen prisioneros judíos. En sus rostros se puede ver una alegría y felicidad inmensas, ya que finalmente fueron liberados y podrán continuar con sus vidas después de todo lo que tuvieron que soportar. Uno de los ejemplos más inusuales en la historia de las armas es la gigantesca escopeta de caza, el punt gun, cuya longitud superaba con creces la altura de una persona. Esta arma masiva, con un calibre de hasta 50 milímetros, estaba destinada a la caza de aves acuáticas y podía derribar varias decenas de patos con un solo disparo. Debido a su gran peso y potente retroceso, solo se podía disparar desde una barca, utilizando soportes especiales. Los perros de la Cruz Roja eran rescatistas especialmente entrenados que ayudaron enormemente a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Llevaban mochilas con agua, alcohol y medicamentos de primeros auxilios, y estaban entrenados para distinguir entre soldados aliados y enemigos, lo que los convertía en asistentes insustituibles en el campo de batalla. Gracias a su lealtad y valentía, los perros de la Cruz Roja salvaron miles de vidas humanas. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.